La bestia abyecta yanqui ha vuelto a mostrar su rostro inmundo. El presidente de un país llamado Estados Unidos ha propuesto $15 millones para matar al presidente de otro país, en este caso el presidente Maduro de Venezuela, donde me encuentro en este momento. Os hablo desde Caracas, mi nombre es David Uzal, soy el coordinador del Movimiento Israeliano para América Latina y el responsable del colectivo Descolonización. Estamos enfrente de una nueva locura del país que se dice la nación gendarme policía del mundo. Los israelianos decimos que las amenazas de violencia deben ser castigadas con la misma severidad que los actos de violencia en sí. Porque el que las profiere considera, admite que su punto de vista puede prevalecer con la violencia. Siguiendo estos preceptos, el presidente Trump tendría que ser juzgado porque su llamamiento al asesinato de un presidente va en contra no solamente del buen gusto, pero contra las reglas las más fundamentales de la humanidad. No nos amenazamos los unos a los otros. No podemos continuar con esta situación mundial en la cual una superpotencia decadente, pero que tiene un ejército y bombas nucleares y aviones que largan bombas y drones, en la cual un país así amenaza a otros países. He podido ser testigo del valor del pueblo venezolano, de las dificultades que tiene que pasar este pueblo debido a un bloqueo injusto, inhumano. Y he visto este valor. Y creo poder decir que si los americanos, los norteamericanos, los yanquis se aventuran aquí, pasarán un mal momento. Igual largarán bombas como lo hacen, porque son unos cobardes. Ganaron la guerra contra Japón porque largaron 2 bombas atómicas sobre ciudades donde solo vivían civiles. No nos olvidemos que las únicas bombas atómicas que fueron largadas fueron por Estados Unidos. Hoy Venezuela tiene que encontrar el modo de disponer de la bomba atómica, porque solo así los imperialistas se quedarán fuera, dejarán de lado sus planos de invasión, porque son unos cobardes, atacan por el aire, pero no se atreverán a confrontarse a un país que tiene la bomba atómica. Los Estados Unidos no han sufrido ninguna guerra en su territorio. La Primera Guerra Mundial, van fanfarroneando por allí que se ganó gracias a ellos, pero no se ganó gracias a ellos. Llegaron unos soldados americanos sin entrenamiento, sin armas, que tuvieron que ser entrenados y armados por franceses. La Segunda Guerra Mundial fue ganada por los rusos. Los americanos tuvieron menos muertos en todos los campos de batalla que los rusos en una sola batalla, la batalla de Stalingrad. Y así en adelante podríamos ir. Pero Estados Unidos tiene Hollywood, tiene esa fantasía de ser el país de los superhéroes. Venezuela hoy está de nuevo bajo la amenaza de un tipo de vaquero, parece de estas películas de cowboys, donde un justiciero va detrás de los malos a cambio de dinero. Mercenarios, se trata de un país de mercenarios. Nosotros los israelianos somos fundamentalmente pacíficos. Meditamos por la paz. Promovemos la paz. Queremos un mundo de paz. Pero no existe paz sin libertad. Los israelianos estamos en guerra. Oficialmente os lo digo con toda la tranquilidad. Los israelianos estamos en guerra. Estamos en guerra contra las ilusiones de la falsa paz. La paz del sometido, la paz del subyugado. No existe paz debajo de la bota del imperialista. Por eso hemos creado este colectivo, este gran movimiento continental de descolonización. Porque solo los pueblos libres pueden estar en paz. Un pueblo sometido no es un pueblo en paz. Solo los pueblos libres de Abya Yala, descolonizados, liberados del imperialismo, podrán establecer relaciones de paz con otros pueblos iguales.
En este periodo extremadamente preocupante de la historia de la humanidad, en la cual basta una chispa para que todo explote, estamos aquí en Venezuela firme. Yo estoy en Venezuela, me podía haber ido a otro país, pero me quedo aquí. No quiero huir de este país cuando está pasando este periodo difícil, cuando está luchando contra un virus que los propios países occidentales no consiguen combater, que entran en pánico y crean un pánico mundial. Estamos aquí, nosotros, los rayanos de Abya Yala, firme detrás del gobierno venezolano libre. Somos por la paz, no promovemos la guerra, pero Venezuela tiene que equiparse, dotarse del arma atómica, que sea con la ayuda de los rusos, de los chinos, de lo quien sea. Tiene que tener equipamientos militares para poder dañar al enemigo imperialista. Y este enemigo cobarde no atacará en estas condiciones. Esperamos, a pesar de todo, que la paz prevalezca. No es una cuestión de presidente. Algunos tienen esta idea ingenua que si se cambia el presidente en las próximas elecciones las cosas irán mejor. Cuando hubo la operación Cóndor no era Trump. Cuando hubo el golpe de Estado contra Hugo Chávez no era Trump tampoco. El presidente aquí es solo la cara fea de un sistema aún más feo, un sistema podrido, un sistema imperialista que debe caer una vez por todas. No habrá paz en el mundo hasta que el imperialismo yanqui caiga. Y todo lo que significa el imperialismo de los banqueros, el imperialismo de los ricos contra los pobres. Esperamos que a pesar de esas amenazas, la guerra no se declare. Pero sé que el pueblo de Venezuela está preparado. Nosotros los rayanos meditaremos por la paz más que nunca y llamaremos a la sensatez, a que se dejen la barbarie de lado. Desde Caracas, hermanos, compañeros, compañeras, os saludo.